Tenemos con nosotros nuestro primer invitado del día. Se trata de Juan Salas, director de la Defensa Civil, a propósito de la situación que hemos tenido a nivel nacional con las lluvias afectando de forma significativa diversas provincias. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Gracias, porque nos permiten siempre orientar a la población. Este equipo maravilloso. Al contrario, gracias por sacar el tiempo en medio de una situación preocupante en algunas provincias y a la continuación incluso de algunas alertas. ¿Cómo amanece el panorama en el día de hoy? Sí, lluvioso hoy a los capitaleños. En Gran Santo Domingo debemos andar con nuestro paraguas porque vamos a tener precipitaciones importantes. A quienes se van a movilizar, estar atentos a los avisos. Estamos en una estación que varias afectaciones, primero en el norte del país, luego en la parte sur, con este fenómeno que en este momento está afectando a Cuba todavía. De manera que nosotros acá, sobre todo en Gran Santo Domingo, vamos a tener lluvia en la tarde de hoy. De manera que andar con prudencia, con precaución. Ese es el mensaje que nosotros le damos a la población. ¿Qué se espera de Rafael? Bueno, se espera ya, Indomet ha hecho algunos avisos en función de que la parte sur del país pudiera tener afectaciones. Y esto entonces se va a encontrar con otro fenómeno que tenemos acá en el este del país, donde hoy amanecemos con toda la franja costera, desde el Atlántico hasta la Altagracia, en alerta verde. Eso implica que va a llover. Para nosotros, en noviembre ha sido un mes muy movido, inició con lluvia. En el caso muy específico de Mao, tuvimos una afectación importante, donde nueve sectores en la noche empezaron a inundarse a partir de las 6 de la tarde. Dajabón, Puerto Plata, Sí, Higüey. Sí, y donde más duro nos dio este fin de semana, justamente el 4, fue en Mao, donde alrededor de 453 viviendas exactamente se anegaron y hubo que desplazar a personas. Juan, si estamos esperando mucha lluvia en el sur, quiere decir que Haití también pudiera verse seriamente afectado, porque está entre nosotros y Cuba. Porque quiere decir que la situación de Haití siempre es algo que nos afecta también, porque si ahí las cosas se agravan, Sí. las presiones son mayores de la gente, ¿no? Sí, tuvimos imágenes el miércoles, ayer y el martes de Haití, donde se presentaban inundaciones, sobre todo próximo a donde se construyó el canal, porque somos una isla que compartimos incluso recursos hídricos entre ambas naciones, de manera que nosotros estamos muy dándole seguimiento a esta zona donde pudiéramos tener afectaciones. En la agricultura, en el caso del norte y la frontera, tuvimos afectaciones durante todo el fin de semana por las lluvias. Ya en la parte del Atlántico hubo que clausurar todas las playas de Puerto Plata en agua por el oleaje, en virtud de que el fenómeno alcanzó oleaje hasta 6 y 8 pies de altura, y esto implicó entonces que hubo que clausurar esa franja de las playas. Ya en el día de hoy la preocupación no son los vientos, sino la lluvia. Estamos hablando de que la temperatura empieza a enfriarse, eso, aunque vamos a tener lluvia, el caso de las tormentas, tenemos precedentes de que en diciembre hemos tenido fenómenos, por eso hemos dicho que no podemos... El presidente es bastante preocupante. Sí, no podemos descuidarnos porque estamos todavía en la época de la temporada ciclónica, y entonces la mayor preocupación son las lluvias. ¿Por qué las lluvias? Porque como hemos establecido, nuestro país ha variado la demografía. Hace 30 años éramos una isla, una media isla, un país netamente rural, donde el 30% apenas estaba en la ciudad. Ahora tenemos Gran Santo Domingo con más de 2 millones de personas. Y en los propios pueblos, y pongo ese ejemplo de Mao, donde encima de una laguna se construyeron más de 600 viviendas, las cuales fueron afectadas. Entonces eso implica que las vulnerabilidades han crecido en los pueblos, en los cascos urbanos. Por eso las inundaciones son tan frecuentes como información, porque hemos ido a construir en aquellos espacios donde nunca debimos permitirlo. Entonces, Juan, a propósito de lo que menciona Mao, y Mao es como una provincia rodeada de agua. sí, Te he mencionado Canales, por ahí que no quiero ver que por ahí pasa el Yaque del norte, sí. pasa el río Mao, baja el río Mao de la cordillera. Y quería preguntarle, nosotros tenemos la ley de ordenamiento territorial, ya hace más de un año, ¿verdad, Laura? Sí. Que salió la ley. Nos falta el reglamento, hacer el reglamento. Y siempre me he preguntado por qué el Estado Dominicano, el gobierno, no usa el COE, es decir, todas las instituciones que son ustedes, que conocen todos los puntos frágiles del país, para comenzar un plan de poder desarraigar muchísima gente que vive en zonas que es en los cauces de los ríos y de los canales.
poco pasa en Mao. No solo en Mao. Digo, para mencionar Mao, usted ha mencionado. Sí, esta semana, el lunes, creo que el lunes exactamente, sí, la alcaldía de Puerto Plata hubo que desalojar a 20 viviendas que estaban construidas de manera provisional, de manera informal, poniendo en peligro la vida de quienes habitan en ese espacio, en unos manglares, una zona prohibida, una zona de preservación natural. El tema de la ley de ordenamiento territorial, que es una preocupación, es que es una ley integral, porque involucra a las alcaldías y a las sectoriales, involucra entonces las áreas mineras, esa clasificación del territorio que no hemos tenido. En aquellos lugares de vocación, por ejemplo, minera, eso hay que clasificarlo y establecerlo. Aquellas zonas que son reservas naturales, ¿cuál es el ordenamiento y cuál es el reglamento? En este momento, el MEPID ha hecho un recorrido con las sectoriales, con las alcaldías, hemos visto muy activo al departamento, a ese viceministerio de ordenamiento territorial, Domingo Matías, recorriendo el país, socializando esta ley, porque esta ley al ser integral implica que las alcaldías tienen un compromiso. Igual tiene medio ambiente por el tema de la preservación de los recursos, zonas que son propiamente de preservación natural, y las sectoriales que implica entonces el compromiso que hay con zonas de vocación para el desarrollo turístico. El país se encuentra en este momento en esa discusión, debe concluir en los próximos meses para que finalmente nos pongamos de acuerdo y decidamos tener un país acorde con esta realidad. Bueno, esta zona de vocación para la pesca, entonces, ¿qué vamos a hacer? De vocación para la agricultura, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en ese sentido, el país necesita tener esta ley para que finalmente ordenemos el país. De eso se trata. Pero se le está dando suficiente prioridad a esa discusión porque uno siente que temas importantes como este van quedando en un segundo plano frente a urgencias que no parecen ser tales. Creo que este tipo de afectaciones obligan al país. La mayoría de las leyes que tenemos, a veces las hacemos al vapor, son el resultado de una presión que la propia naturaleza o fenómeno. La ley, por ejemplo, la 147-02, estaba en discusión y cuando el ciclón George obligó entonces que nos ordenáramos. Por eso tenemos una ley de gestión de riesgo, que implica todo un sistema nacional de gestión de riesgo, donde en la parte local hay unos comités de prevención, mitigación y respuesta, que hemos estado participando justamente como sectorial en esa discusión. Ya estamos trabajando para que sea un elemento fundamental en las alcaldías, un departamento de gestión de riesgo, que el alcalde pueda saber, el que viene y el que llega, cuáles son los barrios más vulnerables, cuáles son las zonas que hay que desplazar. Fellito anunciaba en la semana el hecho de que ha intervenido una cantidad importante de cañadas. Eso implica mitigar aquella zona, en el caso de Cristo Rey, una intervención que se hizo en Santiago, en el hoyo de Baitoa. Entonces el país necesita avanzar esto porque no podemos tener, cada vez que llegan las lluvias, que son benditas para la agricultura, entonces afectan la parte urbana. ¿Por qué afectan? Porque primero hay un trabajo que no se ha hecho por mucho tiempo, que es adecuar nuestro alcantarillado a la población que tenemos. Tenemos una cantidad enorme de ciudadanos viviendo en poco espacio y eso implica entonces concentración. El terreno boscoso que teníamos, el área verde del Gran Santo Domingo ha desaparecido. Eso implica entonces que tenemos mucho más ocupación de esa área que nos servía para absorber el agua que caía y entonces implica que en poco tiempo tenemos inundaciones. Entonces estamos trabajando para ello. Yo creo que sí, que esa discusión es importante, que finalmente el país tenga un reglamento para esta ley y que nos pongamos de acuerdo todos los sectores, sector privado, público, las alcaldías, para ordenar el país. De eso se trata, un país ordenado. El tema, por ejemplo, del tránsito que vamos a hacer, el tema de las carreteras, hacia dónde vamos a ampliar. Entonces yo creo que sí que el país adolece de esta ley y una aplicación en tiempo ya récord para que finalmente podamos como nación tener un ordenamiento. De manera que sí, me inscribo en esa preocupación que es de todos los sectores del país y del gobierno se está haciendo el esfuerzo. Yo he visto a Domingo Matías muy preocupado recorriendo todo el país, reunido con las alcaldías. Es un debate necesario porque es una ley transversal que nos va a tocar a todos, a la agricultura, a la producción en sentido general. Yeah. Bueno, tenemos algunos puntos críticos ahora mismo en este momento que estamos, porque ahora se le teme. Yo decía, sí, las aguas de mayo son esperadas, pero sí, a la de noviembre sí se le teme. Sí, no ya en septiembre. Todo por los 2 últimos años. Sí, no, 2 años consecutivos, que ha sido sí un saldo fatal el de noviembre. Sí, ya. Digo, casi 3 consecutivos, porque no se ha presentado una cosa, pero ha llovido mucho. Ha llovido, pero no ha habido un episodio como los anteriores. No ha habido tragedia desde el punto de vista humana. En el caso de Mao, la agricultura fue devastadora, muy devastadora en esa producción que tienen ellos. Y movilizar más de 6.000 personas en una noche fue algo muy, muy caótico. Ahí están los videos.
Lo que pasa es que el impacto humano no, gracias a Dios, no se generó. Pero el tema es que ya los suelos están muy saturados, por ejemplo. Sí. Entonces eso implica que en poco tiempo podemos producir inundaciones. Las instituciones sectoriales, obras públicas, porque hemos estado ubicando aquellos sectores que producen inundaciones. Cañadas y ríos se han intervenido para evitar entonces que se acumulen las aguas en poco tiempo. Hay hechos muy preocupantes que a veces una obstrucción de un canal, lo que pasó ayer en Mao, generó esta inundación. Entonces estamos trabajando, ustedes han visto la alcaldía, el caso de Carolina Mejía, de Ibatacio, del Gran Santo Domingo fundamentalmente, convocando a sus sectoriales, que son los comités de prevención, mitigación y respuesta, y hemos estado haciendo un levantamiento. Esto implica cuando va a llover, y ONAMED dice, y anuncia el país, Indomé en este momento, el instituto, que van a caer 120 milímetros en el Gran Santo Domingo. Entonces, podemos establecer ya, casi con precisión, cuáles son los sectores que se van a inundar. Entonces, eso implica que las alcaldías y las sectoriales, en este caso, las instituciones que manejan el tránsito, cierran las vías. Estamos trabajando en ese sentido para evitar tragedias. Vamos a profundizar un poquito en eso, porque el nivel de reacción de las autoridades cuando se presentan estas lluvias que se han presentado en los últimos 2 de noviembre ha sido bastante cuestionado en algunos momentos. Por ejemplo, con el tema del cierre de los pasos a desnivel, ciertos sectores que sencillamente se sabe que van a inundar. ¿Ha mejorado entonces esa planificación y se tiene una ruta de actuación distinta a lo que ocurrió en los últimos 2 de noviembre? Sí. Hoy en día ya la tecnología nos permite eso. Estamos georreferenciando aquellos espacios que ya históricamente, cuando tú calculas que si cada vez en el Gran Santo Domingo el acumulado de lluvia en 24 horas alcanzó 180 milímetros, 60 milímetros, se te inundaron X sectores, eso está georreferenciado y entonces se van a inundar porque la intervención que hay que hacer no se ha hecho, entonces en consecuencia ya tenemos georreferenciado y ya tú ves que la grúa aparece. Pero no hay que tener mucha georreferenciación para saber, por ejemplo, que los pasos de nivel se inundan, que el malecón tiene problemas. Y sin embargo, parte de lo que pasó, por ejemplo, en el último noviembre con el tema de la Máximo Gómez con 27 fue que no se tomó ninguna medida. Sí, es que hay el tema del cambio climático implica que hay fenómenos que de repente se producen muy repentinos. Y tú tienes en poco tiempo mucha lluvia. El presidente ha anunciado la adquisición de 2 radares Doppler para reforzar el que tenemos. Apenas tenemos uno en Punta Cana. Esto implica mayor nivel de predicción. Decir, bueno, en el Gran Santo Domingo, que es bastante intenso y poblado, vamos a tener un acumulado X. No, yo quiero saber qué va a pasar en Herrera o qué va a pasar digamos que en Santo Domingo Este. Entonces, esa precisión es la que nos va a permitir poder tomar medidas puntuales para que ese acumulado tú puedas precisarlo. Y sí, cuando nos movemos, Google... Porque hay una parte que es evidente, que tiene que ver con la reacción del momento y ciertamente más tecnología sería muy útil, sobre todo en el tema de los radares, que siempre ha sido muy cuestionado la insuficiencia que tenemos. Pero, por ejemplo, lo que pasó en noviembre pasado y las dilaciones en suspender labores, en mandar a todo el mundo para su casa, en cerrar ciertas rutas, en ese aspecto en particular de respuesta en el momento, con esas lluvias repentinas, ¿tenemos una planificación distinta en este momento? El presidente anunció en la semanal que ante las afectaciones que tiene el mundo, el planeta, Dominicana necesita actualizar todos los planes de emergencia y estamos trabajando en ello. Lo que pasó ahora en España, lo que está pasando en este momento, lo que ha pasado en diferentes lugares del mundo, es que el cambio climático nos está comprometiendo y nos está obligando a tener mayor capacidad tecnológica para poder medir con precisión. Lo que pasó en noviembre se ha establecido. En el caso de Indomet ha dicho que en poco tiempo cayó mucha agua y no estaba contemplado. Y además que nuestro sistema alcantarillado no estaba en la capacidad de poder resistirlo. Juan, pero el paso desnivel se derrumbó y todavía pasaron varias horas antes de que se declarara una situación de emergencia y se suspendieran labores. Sí, pero es que la emergencia se produce por la cantidad de agua que obvio cae eso, en poco tiempo. La defensa civil no es que toma ese tipo de decisiones, pero me refiero a nivel de reacción y ya tenemos 2 años consecutivos en los que ocurrieron ese tipo de tragedias y uno quisiera tener la tranquilidad de que estando en noviembre nuevamente algo ha cambiado. Pero creo que la tranquilidad pasa mucho porque la población puede entender. Lo primero que dije en principio, aquellas personas que se van a desplazar en esa provincia que están en alerta, que lo hagan con prudencia. Ya sabemos que si estoy en Ocoa, cuáles son las cañadas o ríos que
regularmente crecen. Entonces hay que tomar medidas. En el caso del ciudadano, siempre llamamos. Y también te establecía que la sectorial, en este caso las instituciones que manejan el tránsito, ya lo vemos apostado con las grúas, ya lo vemos de muy temprano, toda vez que se hacen los avisos. Y que en el caso de los noviembre hubo unas precipitaciones por encima de lo que estábamos acostumbrados en poco tiempo. Son fenómenos que en este momento parecieran raros, pero se están dando en diferentes lugares del país y que Dominicana no está ajeno a ello. Ahora, Juan, pienso que todo eso es bueno y todo ayuda. Y siempre atribuimos mucho al cambio climático todo lo que nos pasa. Pero uno dice, no culpemos al cambio climático de cosas que podemos resolver. Por ejemplo, si yo vengo por las Américas, la entrada de Santo Domingo, yo sé que con un pequeño chubaco, eso se hace un canal ahí de agua que no hay forma. Y cuando uno lo mira, uno que no es ingeniero, uno dice, pero el desagüe natural de esto lleva esa agua para el río Sama que está ahí mismo. Sí. Y sin embargo, no hemos podido hacer eso. Meter un tubo por ahí que desagüe o hacer un canal que desagüe eso, para que eso no ocurra. Eso es la entrada de la ciudad. Ahí veo en Santo Domingo, que usted menciona, una laguna que se hace como en la parte sur de ahí, de la provincia, que está cerca del Mar Caribe. Y tú dices, ¿cómo es que no hemos podido desaguar eso por ahí tan cerca de donde el agua puede ir a caer y soportarlo? Entonces, por eso que le digo, ¿en qué medida el Estado está usando esa información que ustedes, porque ustedes la tienen la información? Ustedes no necesitan algo georreferenciado que te diga, ahí se hace un pozo de agua. ¿Cómo lo solucionamos antes de que venga la lluvia? ¿Qué solución le damos? Y un poco tal vez a eso lo que nos estamos refiriendo, para tú hacer una planificación en tiempo de paz antes que venga la guerra. Y sabiendo que ya no es tan extraño, porque claro, ha pasado 2 años de forma consecutiva, hasta en la misma época. Entonces, partir de que es un fenómeno totalmente aislado parecería ser ya una perspectiva irreal. Sencillamente tenemos que esperar que vuelva en algún momento. Eso es si nos referimos a las aguas de noviembre. Claro. Pero ahí un chubaco, a ti te ocurre cruzar por ahí, un chubaco ya te llena las Américas, te pone las Américas como una laguna, entrando a la ciudad. Sí, se han hecho pequeñas intervenciones que son grandes soluciones. Ustedes, por ejemplo, pasábamos entre Infotet y la UNFU, y era simplemente romper un bloque que dividía. Y eso se hizo, esa intervención. En la 27 se estaba haciendo, y el tema de la planificación ahora implica eso. A veces los estados nos concentramos en grandes obras que grafican una gestión, pero también este gobierno estaba haciendo pequeñas intervenciones importantes. Decía, en el hoyo de Baitoa se ha intervenido una gran cañada, en la 800 acá, que son pequeñas obras, pero modifican el comportamiento de un sector. Eso aquí lo hizo Peña Gómez, que hizo una cantidad de aceras y contenes y badenes en esos barrios marginales. No fue que movió a la persona, pero transformó la vida. Y creo que sí, en eso estamos trabajando. Ya Obras Públicas tiene todo un plan conjuntamente con las alcaldías. Algo importante es que las sectoriales están trabajando a tiempo. Cuando digo que los comités de prevención se reúnen, es que en este caso, ustedes han visto en el Gran Santo Domingo, por ejemplo, o aquí en el distrito, yo vivo por acá, donde estuve muy temprano podando los árboles. Eso es para evitar ese ejercicio de mitigación. Entonces, en ese sentido se está trabajando con el tema de presupuesto para hacer estas pequeñas obras, porque es invertir esa cultura, no grandes obras, sino pequeñas intervenciones, porque obviamente nosotros como estamos en el Caribe próximo a, ¿y por qué no bajan tan rápido las aguas? Entonces hay que hacer una intervención, porque se han hecho grandes obras que también han complicado el sistema de alcantarillado. Entonces nosotros tenemos ese compromiso. Decía que el presidente anunciaba que hay que revisar todos los protocolos, eso implica ese protocolo también de construcción. Insisto, esas pequeñas obras van a hacer la diferencia para el futuro. Ya tenemos un referenciado, Obra Pública está anunciando todo un plan para intervenir el Gran Santo Domingo. Dio Atacio está haciendo unos contenedores de agua y lo ha anunciado recientemente con Obras Públicas en zonas como el Brizal, donde se acumula agua con un chubasco. Entonces estamos trabajando en ese sentido para mitigar. Es un tema de mitigación en lo que finalmente hacemos un gran plan para todo el país con el tema del ordenamiento territorial, porque hay una participación del sector privado, del Estado Dominicano, áreas que hay que preservar. Y entonces, en ese sentido, sí, el país en este momento se encuentra en eso. En ese estudio, Obra Pública anunció que ya tiene unos presupuestos para intervenir una cantidad importante, varios kilómetros de cañada y de, digamos que de drenaje natural
para evitar estos acumulados, porque a veces no hay que esperar grandes lluvias. Este año no hemos tenido grandes fenómenos, apenas tuvimos un ciclón que pasó a casi 300 kilómetros y la afectación fue básicamente de brisa, con pocas lluvias, pero eso provocó inundaciones, se inundó todo el malecón. Entonces estamos trabajando en ese sentido. Parecería que las presas están en capacidad de resistir buena cantidad de agua. Sí, el comité de presas se reúne permanentemente, hasta el momento no hay amenaza, se viene monitoreando por lo que vivimos en los años 90 finales, esa situación que se dio allí en San Juan. En este momento la presa está en capacidad, es lo que ha anunciado lo que manejan la presa, se está trabajando para concluir con la presa de Monte Grande y otras que serán para mitigar aquellas lluvias. De manera que tu preocupación es correcta, la sociedad necesita seguir avanzando con esa tranquilidad, que 2 goticas de lluvia no nos creen un caos. De manera que sí, yo creo que esas pequeñas obras... A mí no me gustaría verlo trabajando ustedes en tiempo de paz. Mira, y trabajamos bastante. Yendo a los sitios, resolviendo temas, resuelvan aquí, corrijan allí. No, y Defensa Civil trabaja bastante el tema de la prevención. Ustedes dirán, ¿qué hace Defensa Civil en un concierto de aventura, por ejemplo? Ahora, bueno, evitando situaciones. ¿O qué hacen las patronales de un pueblo? Nosotros pasamos todo el año. Juan, finalmente, desde el punto de vista de las lluvias actuales, ¿cuál es la expectativa? ¿Cuándo pudiéramos ver ya una situación de menos lluvias? No, el ambiente está muy inestable. Hay un fenómeno que ya viene afectando el Caribe. Pareciera que vamos a tener lluvia en gran parte de noviembre. Ya estamos a 5 o 7 de noviembre. Aparte de Rafael. Sí, claro, tenemos un fenómeno que vi que Indomé está proyectando, que vamos a tener lluvia también el fin de semana. Eso implica estar muy atentos. Nosotros seguimos llamando a la población, aquella que vive en zonas vulnerables, no esperar el último minuto para desplazarse. Por eso hemos hecho alianza con las iglesias, para que las personas vayan a esos albergues y se puedan resguardar en ese momento y vuelvan a su casa. El brazo social del gobierno ha sido muy efectivo con el tema de las ayudas. Eso implica que la población sabe que si se movilizó, le va a llegar esa colaboración. Hemos estado trabajando en los levantamientos rápidos para que la población pueda recibir rápido la aportación y no tenga esa preocupación. Una percepción del riesgo positivo, que es lo que hemos estado logrando. Decirle que con el caso del Ministerio de Interior y Policía, la ministra Farideh Raful, tenemos un programa que ha estado reduciendo el nivel de accidentes de tránsito. Nuestros voluntarios se han integrado y todos los viernes, sábado y domingo, hemos estado en el bandereo. No hay que esperar a Semana Santa o diciembre, porque si la población hay desplazamiento bastante importante los fines de semana, entonces nuestro equipo de defensa civil está en prevención. De manera que la prevención es la vía para poder garantizar que la sociedad tan compleja como se nos hace cuando hay lluvia, pueda también en tiempo de paz estar tranquilo. De manera que nosotros hemos estado trabajando en esa dirección de la defensa civil en una labor de prevención. Bueno, hay que hacer el llamado. Y gracias por tu trabajo. No, gracias a ustedes por siempre permitirnos. Y hacer el llamado a la gente de que estén atentos a las advertencias y las solicitudes de la Defensa Civil, sobre todo en este contexto de lluvias. Despedimos, señores, a Juan Salas, director de la Defensa Civil. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.